Sermón 3. Conocimiento de la voluntad de Dios sin obediencia. 19 de agosto de 1832. Por el cardenal Sir John Henry Newman, doctor de la Iglesia. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. San Juan 13:17. No ha existido nunca pueblo o época a quienes puedan dirigirse estas palabras más propiamente que a nuestro país en este tiempo, porque sabemos más sobre cómo servir a Dios, sobre nuestros deberes y privilegios, sobre nuestra recompensa que cualquier otro pueblo hasta ahora. Es a nosotros, pues, a quien nuestro Salvador dice: si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. Esto lo sabemos muy bien, pensamos. Parece obvio que saber algo no significa nada a menos que se ponga en práctica. Un viejo tema sobre el que nada nuevo puede decirse. Cuando leemos estos pasajes en la Sagrada Escritura, pasamos sobre ellos como quien los admite sin discusión y así en la práctica lo que hacemos es olvidarlos. El conocimiento no es nada comparado con la acción, pero el saber que el conocimiento equivale a nada lo consideramos algo, le atribuimos cierto peso y de ese modo nos llamamos a engaño. Lo mismo hacemos en otros casos semejantes. Mucha gente, en vez de aprender humildad en la práctica, declara ser un pobre pecador y acto seguido se enorgullece por haberlo dicho. Otros atribuyen a Dios la gloria de su redención y luego se enorgullecen de haber sido redimidos. Son personas orgullosas de lo que llaman su humildad. Jesucristo no dijo palabras en vano. La eterna sabiduría de Dios no dejó oír su voz para que nosotros aprendamos sus palabras de modo rápido y fácil. Pensemos que las hemos comprendido en un instante y pasemos adelante sobre ellas. Su palabra, por el contrario, permanece para siempre y posee una hondura de sentido que es apta para todo tiempo y lugar y que se entiende solo con esfuerzo y dolor. Los que creen haber entrado fácilmente en esta hondura pueden estar seguros de no haber entrado en absoluto. Procuremos ahora, con la gracia de Dios, convertir el texto en palabra viva que haga bien a nuestras almas. Nuestro Señor dice: si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. Consideremos cómo acostumbramos ordinariamente a leer la Sagrada Escritura. Leemos un pasaje del Evangelio, una parábola, por ejemplo, o el relato de un milagro, o leemos un capítulo de los profetas o un salmo. ¿Quién no se admira de la belleza de lo que lee? No hablo ahora de los que solo leen la Biblia de vez en cuando y por tanto la encuentran aburrida y sin interés. Hablo de quienes la leen habitualmente y con atención. ¿Quién de estos no advierte la belleza de los libros sagrados? Tomad, por ejemplo, el pasaje de San Juan que estamos considerando. El Señor ha lavado los pies de sus discípulos. Lo hizo en un momento de gran sufrimiento moral, poco antes de ser apresado por sus enemigos para ser llevado a la muerte. El traidor, su amigo íntimo, se encontraba en la sala. Todos sus discípulos, incluso los más fieles, le amaban mucho menos de lo que creían. En poco tiempo todos iban a abandonarle y a huir. Él lo sabía y no obstante lavó sus pies con serenidad y les dijo que lo hacía a modo de ejemplo, que también ellos debían abundar en servicios humildes unos con otros, como él con ellos, y que él era entre ellos el mayor que se hacía a sí mismo el más bajo. Lo había dicho ya antes, y los discípulos lo recordarían.
Quizás se preguntaron por qué repetía Jesús esta enseñanza. Podían haberse dicho interiormente: esto ya lo sabemos. Pudieron sorprenderse de que aquella acción tan significativa de lavarle los pies desembocara solo en el precepto ya conocido de ser humildes. Al mismo tiempo, no podían negar la belleza de su acción, o más bien la sentirían hondamente. Es más, por amarle a pesar de todo, sobre todas las cosas, y al venerarle como su Señor y Maestro, hubieron de experimentar profunda admiración y respeto hacia Él. Pero sus mentes no estaban asentadas en la dirección práctica de la enseñanza que se les transmitía. Sabían la doctrina y la admiraban, pero no advirtieron lo que les faltaba. Tal era su actitud mental, y de ahí deriva la fuerza del texto, pronunciado en primer lugar contra Judas Iscariote, que sabía y pecó deliberadamente contra la verdad. Referido en segundo término a todos los apóstoles y especialmente a San Pedro, que prometió ser fiel, pero se derrumbó ante la prueba. Referido finalmente a todos nosotros, a todos los que nos reunimos hoy aquí, que oímos continuamente esta palabra de vida, la conocemos y la admiramos, pero no la seguimos. ¿Acaso no es así? ¿No es la Escritura un libro maravilloso, excepto en su severidad? Intentamos persuadirnos a nosotros mismos de que sentir religiosamente, declarar nuestro amor hacia la religión y ser capaces de hablar sobre ella pueden sustituir a una esmerada obediencia y a esa negación de sí mismo que es la sustancia de la verdadera religión. Lástima que la religión, tan atractiva como idea, tenga que ser tan severa como realidad. Sin embargo, es así, querámoslo o no. La mayoría de las personas que se consideran religiosas se hallan en esta situación moral. Consideremos el caso de quienes se encuentran en mejores condiciones que la mayoría de la gente. Están bien formados e instruidos. Tienen pocos problemas en la vida o se sobreponen a ellas gracias a sus muchas preocupaciones, el optimismo que acompaña la buena salud o el mero discurrir del tiempo. Van adelante respetable y felizmente, con los mismos gustos y hábitos que habrían practicado si no hubieran recibido el Evangelio. Tienen en cuenta lo que el mundo piensa de ellos. Son caritativos cuando se espera que lo sean. Son gente de finas maneras, amables de natural o por sentido del decoro. Su religión se basa en su propio yo y en el mundo. Es mera civilización, es la misma que sería en líneas generales, según es la sociedad que les rodea, aunque el cristianismo no fuera la religión de su país. Pero lo es. Y debemos entonces preguntarnos, ¿cómo se comportan respecto al cristianismo? La respuesta es, lo aceptan, lo añaden a lo que ya son, lo injertan en los hábitos egoístas y mundanos de un corazón no renovado. Han aprendido a respetar el cristianismo y a creer en él como venido de Dios. Por tanto, lo admiran y lo aceptan como regla de vida en la medida en que no altera los principios carnales que les gobiernan. En la medida en que, si los altera, permanecen ciegos a su grandeza y a sus exigencias, pasan por alto o se evaden de sus preceptos. Y de ningún modo obedecen porque su religión lo mande. Obran bien en las mismas circunstancias en que lo habrían hecho sin mandato alguno. Hablan bien, sin embargo, de la religión y piensan que la entienden. A veces, si me permite continuar la descripción,
la transforman en una cierta refinada elegancia de sentimientos y modos, y la irreligión entonces pasa a ser todo lo fastidioso y grosero. Aman la poesía religiosa y la predicación elocuente. Desean que se exciten sus sentimientos y luego se calmen. Les gusta que haya novedades y consuelo en este eterno tema en el que nada cambia. Les cansa la sencillez y tal vez tratan de mantener el interés por ella a base de narraciones religiosas ficticias o adornadas, o a través de noticias de otros países o del relato de la futura expansión o triunfos del Evangelio. Pervierten de ese modo lo que en sí mismo es bueno e inocente. Esta es su situación espiritual, en el mejor de los casos, porque lo normal es que les parezca suficiente mostrar un vago aprecio hacia lo religioso, asistir al culto en el día del Señor dando fría y aisladamente su aprobación por él. Por supuesto, solo cabe hacer una descripción general de este tipo de personas, pues varían tanto los matices en el carácter de cada una de ellas que resulta imposible pintar un retrato exacto, y a veces hombres excelentes, que son además buenos cristianos, están contaminados de este mal espíritu terreno. Fijémonos en otra descripción de estas personas. Han dirigido tal vez su atención hacia los medios de promover la felicidad de sus semejantes y formado un sistema propio de moralidad y religión. Después se acercan a la Sagrada Escritura. Les impresiona entonces el tono elevado de sus preceptos y la belleza de sus enseñanzas. Es verdad que encuentran en ella muchas cosas que no entienden o no aprueban, muchas cosas que ellos nunca habrían afirmado, pero las dejan de lado, imaginan que no son aplicables en el presente. Fácil expediente de eliminar todo lo que nos desagrada y reciben la Biblia en su conjunto, concibiéndola como muy útil para las clases humildes. Por tanto, recomiendan y apoyan las instituciones que enseñan la Escritura, pero a ellos no les pasa por la cabeza ni un momento aplicarse seriamente los preceptos bíblicos. Piensan que ya se lo saben. Lo saben y es suficiente. Pero en cuanto a ponerlos en práctica, es decir, disponernos a obedecerlos con sinceridad seria y actuar según ellos con una fe honrada y recibirlos tal como son y no según sus propias opiniones prefabricadas. En cuanto a ponerlos en práctica, digo, nada hay en ellos de este saludable espíritu. Tal como de actuar no entra en sus cálculos, recomendar y observar externamente una conducta moral y decente, basada en cualquier principio, les parece que basta. El auge de ese tipo de conocimiento que trae consigo una templanza egoísta, una actitud pacífica egoísta, una benevolencia egoísta y una moral pragmática les satisface por completo. No les importan las verdades de la Sagrada Escritura por el hecho de estar en la Escritura. No son más valiosas a sus ojos por hallarse escritas allí. No obedecen porque se les dice que lo hagan, es decir, por fe, y no comprenden la necesidad de este principio divino de conducta. ¿Por qué no pueden los hombres hacerse buenos? Parecen decir, tanto de un modo como de otro. ¿Acaso no son los ríos de Damasco, el Amán y el Parpán, mejores que todos los ríos de Israel? Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 12. Como si todo el saber y la experiencia contenida en todas las bibliotecas del mundo tuvieran poder para librar a un solo pecador de los lazos de Satanás, o conseguir algo más que una reforma exterior y un simulacro de obediencia, como si el principio que lleva a la verdadera obediencia, ese principio de la fe divina que procede de lo alto,
que posee vida en sí mismo y tiene auténtico poder para usar la ciencia en bien del alma, no fuera un principio muy diferente, que nada tiene que ver con el saber humano y que está muy por encima y muy por delante de él. Ese saber humano ostenta, por así decirlo, una antorcha que nos alumbra el camino, pero que no nos enseña cómo recorrerlo ni nos da fuerzas para la marcha. Consideremos ahora el tema bajo otro punto de vista. La gente pobre suele achacar su escasa religiosidad a que no han tenido educación, como si saber mucho fuera un paso necesario para obrar bien. Por otro lado, es fácil que piensen que para ser buenos cristianos basta con saber y hablar de religión. ¿Por qué habéis venido hoy aquí, hermanos míos? Supongo que no ha sido por rutina ni simplemente porque amigos o superiores os han invitado a venir. Quiero pensar que habéis venido a la iglesia como un acto religioso, pero no creáis que todo está hecho simplemente por venir. No basta estar presente, aunque algunos actúan como si olvidaran que además de venir, deben prestar atención a lo que sucede ante sus ojos. Tampoco basta con escuchar lo que se predica, aunque muchos piensan que han hecho ya demasiado solo con oír. Debéis orar. En verdad, es cosa muy difícil cuando se intenta, y por eso muchos prefieren el sermón a las oraciones. Aquel se reduce solo a aprender. Estas, en cambio, exigen un acto de obediencia. El caso es que debéis orar. Repito que es difícil porque nuestros pensamientos tienden a divagar. Y eso no es todo. Al orar, debéis esforzaros por poner en práctica aquello por lo que rezáis. Cuando decís, no nos dejes caer en la tentación, debéis pensar seriamente en eliminar de vuestra conducta diaria las tentaciones que habéis sufrido hasta ahora. Cuando decís, líbranos del mal, debéis estar decididos a luchar contra el mal que habita en vuestros corazones, del que sois conscientes y del que pedís que se os perdone. Es difícil, pero todavía hay más. Durante la semana debéis llevar a la práctica estos buenos propósitos y pelear de verdad contra el mundo, la carne y el demonio. Cualquiera que no alcance este nivel de comportamiento, es decir, quien juzgue suficiente venir a la iglesia para aprender la voluntad de Dios, pero no piense llevarla a su vida diaria, ya sea persona importante o modesta, ya conozca misterios y posea toda la ciencia, ya carezca de letras y se gane la vida en un oficio, a los ojos de Dios es un insensato que convierte en locura la sabiduría de este mundo. Ese no es más que un frívolo que se permite sustituir la religión del corazón por el formalismo de un culto externo y que puede aplicarse al revés las palabras del Señor. Dado que sabes estas cosas, serás muy desgraciado porque no las haces. Alguno dirá, es tan difícil servir a Dios, va tan en contra de mi personalidad. Llevar el yugo de Cristo me supone un esfuerzo y una tensión tales que no puedo más, o al menos tengo que dejarlo para más tarde. ¿No podría llevar otro peso en su lugar? Sí, la ley de Dios es santa y verdadera, y la vida de los santos es sumamente atractiva. De todo corazón querría ser como ellos, y a veces hasta me siento firmemente decidido a imitarlos. He comenzado incluso varias veces. He tenido temporadas de arrepentimiento y me he señalado unas pautas de vida, pero por una u otra razón, pronto he vuelto a caer y mi situación ha terminado siendo peor que antes. Sé hacer las cosas, pero no puedo hacerlas. Desgraciado de mí. A esta persona yo le digo, te encuentras en situación mucho más prometedora
que si estuvieras satisfecho contigo mismo y pensaras que todo consiste en saber, pues esa es precisamente la forma de ceguera más peligrosa de la que he hablado hasta ahora. Quiero decir que si no sientes demasiada confianza en ti mismo y en lo que confiesas públicamente, tu estado es mejor. Porque ese es el error y el pecado de muchos. Convierten sus profesiones de fe en sucedáneos del auténtico arrepentimiento o se permiten aplazarlo como si tuvieran derecho a dar formalmente su palabra y luego hacer esperar días y días para cumplirla. Tu situación es mejor que si estuvieras contento contigo mismo, pero tu estado no es seguro. ¿Piensas que te salvarías si murieras ahora? ¿Crees que no, si es verdad lo que has dicho, y a juzgar por tus palabras? Dirígete a la presencia de Dios juez y reconoce allí que conoces la verdad, pero que no la has practicado. Tú mismo lo reconoces francamente. ¿Cómo serán consideradas tus palabras? Por tus palabras te juzgo. Lucas 19:22 dice nuestro mismo juez. ¿Quién podrá alterar su sentencia? Por lo tanto, hemos de confesar nuestra fe con cierto temor y saludable pudor, de manera que sea realmente un signo de esperanza para nosotros, y si no, será pura dureza de corazón. Algunas personas dicen a la ligera, y todos lo hemos oído alguna vez, que desde luego sería una gran desgracia para ellos o sus amigos morir de repente. Esto les pasa sobre todo a los jóvenes antes de llegar a esa edad en que se vuelven indiferentes o hasta que les llega ese momento en que ya pueden poner pretextos que neutralicen el buen sentido natural de su conciencia. Dicen que esperan arrepentirse algún día y justamente por su propio testimonio se condenan, como aquel mal profeta de Betel que se vio obligado a proclamar los juicios de Dios mientras comía carne ilícita. Quien así habla, no piense que recibirá nada del Señor porque no habla en espíritu de fe. Cuando un hombre lamenta su dureza de corazón o la debilidad de sus propósitos, debe considerar si su queja es algo más que una forma de tranquilizar una conciencia temerosa por haber aplazado el arrepentimiento, o si es algo más que una palabra vana pronunciada medio en broma, medio en serio. Si formula en serio su queja, ha de tener en cuenta que no necesita lamentarse. Todo es sencillo y fácil para el que habla y actúa con sinceridad. Solo quien obra con doblez encuentra dificultades. Si de verdad aborreces tu propia corrupción, si te duele el corazón porque no haces lo que sabes que debes hacer, si amarías a Dios, si pudieras, entonces el Evangelio tiene para ti palabras de paz y esperanza. Pero es muy distinto clamar con indolencia. Querría ser un hombre diferente y luego, cuando llega el ofrecimiento divino de hacerle a uno diferente, cerrarse en banda. Aquí radica la prueba entre sinceridad e insinceridad. Dices que quieres ser un hombre diferente. Cristo te toma la palabra, por así decirlo. Te ofrece hacerte diferente. Te arrebataré, dice, el corazón de piedra, el amor de este mundo y sus goces, si aceptas mi disciplina. Pero en ese instante el hombre retrocede. No puedo sufrir la pérdida del amor de este mundo y separarse de sus deseos y gustos presentes. No acepta ser transformado. Después de todo, en el fondo de su corazón está satisfecho de seguir siendo como es. Lo único que quiere es que le quiten de en medio su conciencia. Si Cristo se ofreciera a hacerle ese servicio, si pudiera convertirle lo amargo en dulce y lo dulce en amargo, la oscuridad en luz y la luz en oscuridad, qué felicidad y qué paz le inundarían entonces. Pero hasta entonces
no necesita al Señor para nada. En cambio, cuando alguien es sincero en su deseo de llegar hasta el fondo de su corazón, de expulsar el mal, purificarse y dominarse más cada día para conocer y hacer la verdad, ¿dónde está el problema? Solo es cuestión de tiempo, porque es seguro que esa alma irá adelante en lo espiritual. La norma que debe seguir está tan simple y hasta trivial que al principio se sorprenderá de oírla. Dios hace cosas grandes con métodos sencillos y los hombres se retraen de ellos por orgullo, precisamente porque son sencillos. Y así se portó Naamán el sirio. Dice el Señor: velad y orad. Mateo 26, 41. Ese es el remedio. Velad y orad. Vigilar y orar está a menudo a nuestro alcance. Con estos medios estamos seguros de alcanzar fortaleza. ¿Os sentís débiles? ¿Teméis que la tentación os venza? Pues bien, huid de las ocasiones. Eso es vigilar. Evitad compañías que os puedan apartar del camino. Huid incluso de la sombra del mal. Todo cuidado es poco. Mejor pasarse un poco de estricto que de ligero. Es lo más seguro. Absteneos de libros peligrosos. Apartad los malos pensamientos en cuanto surjan. Ocupaos en algún trabajo. Entablad conversaciones con un amigo. Recitad interior y devotamente el Padre Nuestro. Cuando os hostigue la tentación, bien por amenazas procedentes de los demás, los respetos humanos, el egoísmo, el escándalo de otros, bien por los goces ilícitos del mundo. Cuando os invite a ser cobardes, envidiosos, vengativos o sensuales, cerrad los ojos y pensad en la preciosa sangre derramada por Cristo. No digáis que el pecado es inevitable. Con un poco de atención a estos puntos y con la gracia de Dios, llegaréis lejos en el camino recto. Y además de vigilar, orad. Convenceos de que nada podéis por vosotros mismos. Os lo dice la experiencia. Acudid a Dios para lograr el deseo y la fuerza. Pedidle seriamente en nombre de su Hijo. Buscad sus santos mandamientos. ¿No está todo eso a vuestro alcance? ¿No tenéis al menos poder sobre vuestro cuerpo para acercaros con frecuencia a los medios de la gracia? ¿No tenéis literalmente el poder de venir hasta aquí, de observar los ayunos y fiestas de la Iglesia, de llegaros al santo altar y recibir el pan de vida? Animaos al menos a esto, a extender la mano y tomar su cuerpo y su sangre. No es mucho esfuerzo. Decís que realmente deseáis los dones que Cristo ofrece. ¿Qué más podéis desear que un bien gratuito conseguido sin dinero y sin precio alguno? Por tanto, no pongáis excusas. No andéis murmurando que sois malos, que sabéis y queréis, pero luego no hacéis. Este es el remedio. Sería hermoso que los hombres se convencieran y tomaran en serio sus deberes con Dios. Pero son pocos los que tienen esa buena disposición interior. La mayoría va por la vida con un doble fin, tratando de servir a Dios y a las riquezas. Pocos son en efecto los que están decididos a obrar bien porque Dios se lo dice. Los demás apuntan a otras metas y procuran agradarse a sí mismos o agradar a los hombres. Cuando pueden obedecer a Dios sin ofender al mal maestro que les gobierna, entonces y solo entonces obedecen. Y así, la religión, en vez de ser lo primero en su orden de valores, es lo segundo. Claro está, unos difieren de otros acerca de lo que colocan en primer término. Uno ama la tranquilidad, otro prefiere el activismo y un tercero aspira al máximo confort doméstico. Pero todos concuerdan en convertir la verdad de Dios, que reconocen ser la verdad, en un mero instrumento de fines temporales.
no rechazan la verdad, pero la degradan. ¿Cuántos se contarán en el resto del verdadero Israel cuando venga el Señor de los ejércitos a sacudir la tierra? Vivimos en una edad educada. La falsa superficie de un refinamiento meramente humano nos hace decentes y agradables. Conocemos la verdad y nos confesamos religiosos. Nos creemos prudentes, nos adulamos unos a otros. Cuando pecamos conscientemente nos excusamos y así poco a poco vamos perdiendo la conciencia de que pecamos. Juzgamos que nuestra época es superior a las demás. Fariseo ciego. Mateo 23, 26. Esta fue la acusación fatal lanzada por nuestro Señor contra los falsos maestros ilustrados de su época. Dado que deseamos entrar en la vida, acudamos una y otra vez a Cristo para pedirle los dos fundamentos de la auténtica fe cristiana: humildad interior y sinceridad.